Bienvenidas a Tertulias con Ceres. En nuestras tertulias anteriores hemos comentado las características de los elementos fuego, tierra y aire y cómo lo vivimos en nuestras cartas natales. También hemos hablado sobre cómo equilibrar el exceso o carencia de cada elemento, así un poco por encima. Y hoy llegamos al último elemento, el agua. Los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Bueno, si hablamos de las características generales de lo que es tener un exceso de agua, por ejemplo, les puedo contar que las personas que tienen un exceso de agua tienen una alta empatía, sobre todo una gran conexión con los demás, tienen sensibilidad y la intuición es muy alta. Y en general, en realidad actúan como sienten, no tanto como piensan, que eso de repente es más el elemento aire. Acá se actúa por lo que se siente. Otras características son como, por ejemplo, que la gente con agua, con mucha agua, son muy creativos, tienen una muy buena imaginación, pero esto a su vez, digamos, como todo, no es nada ni bueno ni malo, le puede traer algún tipo de problemas, como puede ser que se sientan muy vulnerables, que se ahoguen en esas emociones. Esto también les trae ese sentimiento también de apego hacia los demás, por lo que muchas veces, digamos, les cuesta poner límites. Este exceso de sensibilidad les hace vivir una vida, digamos, como muy intensa, porque recuerden que todos nos movemos de acuerdo a nuestras emociones. Así es, el agua se manifiesta a través de los sentimientos, ¿no? Los signos de agua están en contacto con el inconsciente. Es la empatía hacia los demás y eso está muy presente, pero también la vulnerabilidad. El elemento agua corresponde al proceso de ganar conciencia a través de una comprensión lenta, pero segura, de los deseos más profundos y anhelos más profundos del alma. Así es, mi querida Claudia. Bueno, el elemento agua, así como la tierra, es una energía negativa, femenina. Esta energía se caracteriza, mejor dicho, por ser pasiva, receptiva, introvertida. Todo en la naturaleza está compuesto por polaridades y es la oscilación entre estas polaridades que nos mantiene evolucionando. Oscilamos entre nuestras polaridades masculinas y femeninas. Y es cuando estamos en la polaridad femenina que tenemos la oportunidad de gestar, de moldear aquello que deseamos crear. Por ende, conocer la composición del agua y de la tierra, que son las polaridades femeninas, y también de los demás elementos, nos ayuda a encontrar el equilibrio en varias cuestiones de la vida. Vamos a poner ejemplos con nuestras cartas natales. Un poco vamos a hablar de nuestros elementos, ¿no? Por ejemplo, en mi carta natal, el elemento agua es el segundo elemento predominante. Tengo un 37% de agua. Tengo en Cáncer, tengo la Luna, tengo a Venus y tengo a Júpiter. En el signo de Escorpio tengo a Neptuno y en el signo de Piscis tengo a Quirón. Esto es emocionalidad a tope. Vamos a ir por partes, ¿no? Pero la Luna sabemos que es el regente de Cáncer. Y en mi caso, pues lo tengo en Cáncer y es como la madre, es como el que nutre, gobierna las emociones, mis estados de ánimo y mis sentimientos fluctúan mucho, dependen mucho de la Luna. Este es un signo que piensa mucho y reflexiona mucho, entonces yo siempre me siento muy cómoda con la gente alrededor mío, me siento cómoda reflejando una personalidad profunda, dando a los demás, siendo empática y reflexiva. En mi caso lo tengo en la casa 7, ya más adelante poco a poco iremos estudiando cada signo y qué significa cada casa, pero tenerlo en la casa 7 es los vínculos que yo tengo con mi pareja, con las personas más cercanas. Entonces, para mí tenerlo ahí es la afectividad, tiene que ver mucho en mi familia, ¿no? Tengo a Venus, entonces es aún más, ¿no? Es achuchar, tocar, abrazar,
yo soy bastante romántica, todo me parece wow, ¿no? El olor, las flores, bueno, es un poco exagerado en ciertos momentos. Y pues lo lado negativo es que puede ser demasiado, ¿no? Hay gente que puede decir, wow, ¿no? Esta es demasiada dulzona, demasiado, demasiado pegado, pero es así como yo siento. Entonces, a las personas que amo las quiero mucho, pero tal vez me excedo. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Me movilizo por los sentimientos, ¿no? Y entonces, la verdad es que vivo todo con mucha intensidad. Y al tener a Júpiter, que es uno de los planetas sociales, que rige el idealismo, el optimismo y la expansión, también es muy filosófico Júpiter. Entonces, al tenerlo también en Cáncer, aún más, ¿no? Esto es más grande, ¿no? Esto hace que mis emociones sean muy intensas. Entonces, cualquier cosa que pase en mi casa o alrededor mío me afecta tanto que me emociono muchísimo, ¿no? Lloro con facilidad, soy muy llorona. Entonces, son cosas que no es porque que sea malo, sino que también todo me causa tanta emotividad que lloro o lo siento muy cerca. Entonces, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno puede volverse muy vulnerable, ¿no? Ante este tipo de tener demasiada agua. Lo positivo en mi caso es que yo tengo mucha tierra. Entonces, la tierra para mí me regenera y me nutre y me da los placeres que yo necesito como mente y cuerpo. Entonces, así como doy, también tengo mucha energía de tierra que me da balance y me ayuda a que yo misma me sienta equilibrada y no sea tan exagerado mi emocionalidad. También tengo el Neptuno que permanece en cada signo durante 14 años y esto quiere decir que yo soy de una generación que ha tenido Neptuno en Escorpio. Y aquí se rige los sueños, la imaginación, el inconsciente. Mi Neptuno significa que encuentro la inspiración a través de la pasión, de la intensidad, de la oscuridad. Es muy neptuniano, ¿no? Esto en Escorpio. Pero bueno, también iremos hablando sobre Neptuno y sobre estos planetas que son un poco más generacionales. Por último, quería hablar sobre Quirón. Quirón en los signos de agua son aquellas heridas que llevamos emocionales. Son traumas relacionados con alguna pérdida. La posición de Quirón en la carta natal simboliza la herida del alma. Muestra el área de nuestra vida que necesita ser curada. Y la cura es aceptar ese dolor, ¿no? La pérdida y el dolor nos ponemos mal si lo ignoramos y tenemos que darle frente a ese, ¿no? A ese dolor. Tener Quirón en Piscis es un dolor a la vulnerabilidad. Es como crear caparazones para que no me duela, para que no me pasen cosas. Entonces, me da miedo que me traicionen, me da miedo que me hagan daño, ¿sí? Eso es un poco frágil. Pero una vez he reconocido que Quirón está ahí, también he visto que es el sanador. Quirón puede sanar. Y esto me ha impulsado a escucharme a mí misma, a escuchar a otros y también ayudar a otros. Así que el agua son muchas cosas en mi vida. Pero Marisa, cuéntame, porque creo que tú tienes poca agua. Sí, pero quería decirte que Quirón en Piscis es una ubicación muy bonita, ¿no? Porque es la ayuda al otro, al semejante, ¿no? Es una bonita posición. Si sabemos encauzar bien esa energía de agua, creo que es una de las mejores ubicaciones, ¿no? Sí, yo tengo poca agua para contestarte a tu pregunta. Un solo planeta, Urano. Urano en Cáncer. Y creo que Cáncer no es el lugar ideal para Urano, ¿no? Ahí se siente un poco desubicado. Porque Urano es el planeta de los cambios, ¿no? De los giros imprevistos, de la rebeldía. Y a Cáncer no le gustan mucho los cambios. Está muy aferrado a las tradiciones, a buscar seguridad emocional en los vínculos. Es ahí donde se sienten seguros. Y Urano es, además, un signo transpersonal. Por tanto, es común a una generación. Cáncer, fundamentalmente, está relacionado con la familia. Y Urano, como ya hemos dicho, muchas veces se revela ante lo establecido, ¿no? Y busca cambios. Este Urano, por ejemplo, cambió la concepción sobre el matrimonio y la idea de que debía ser o permanecer inalterable, indestructible. No es casualidad que a partir de los años 70 y 80 se multiplicaron los divorcios.
hasta que la muerte nos separe no funciona más. El hecho de tener mucha o poca agua en la carta, o en este caso poca, no significa que no se tenga ese elemento dentro nuestro. La falta de agua no significa que se carezcan de emociones, más bien tiene que ver con la forma como las gestionamos, cómo nos conectamos con las emociones, cómo nos relacionamos con los demás. Una persona con poca agua en una carta puede sentirse muy desconectada con su mundo interior. El mundo interior los puede asustar, porque se sienten muy vulnerables y buscan controlarlo, ya sea desde el pensamiento, desde la mente, desde el sentido de la responsabilidad, desde las creencias. No les gusta conectar de una forma consciente, eso es importante resaltarlo, de una forma consciente con ellas, porque se sienten temor de verse desbordados, ¿no?, por esa emocionalidad, y sentirse frágiles y amenazados. Ahora, les cuesta mucho también sentirse conectados en profundidad con otros. El sentido de proximidad, de intimidad, que es muy propio del agua, no les es afín. Y esto puede, de alguna manera, dificultar una relación de pareja, ¿no? Sentirse fundido en el otro puede hacerlo sentir que está amenazada su libertad, invadido sus espacios, ¿no? Y esto a veces con una pareja no es fácil de entender, ¿no? Ahora, lo que sí me quisiera resaltar acá es que el agua es un elemento que purifica, ¿no? Y al carecer de ella o tener muy poca, puede llevar a reprimir ese dolor, a no reconocer esa naturaleza emocional. Y en algún momento esto va a ser crisis, ¿no? Y es cuando tenemos que, de alguna manera, acudir a alguna terapia. Entonces es mejor tener consciente cómo hacer consciente este elemento en nuestra carta natal, porque todos lo tenemos. Qué lindo todo lo que has dicho, Marisa, me gustó mucho, incluso comparto muchísimo de lo que tú decís, porque yo también soy de la generación que tiene a Júpiter en Cáncer, ¿no? Y que justamente nacimos con ese Júpiter ahí que, a ver, que lo vivimos, bueno, ¿para qué lo vamos a repetir, no? De todas las maneras que ha comentado Claudia o que has comentado tú. Yo, ¿qué les puedo decir? Que en mi carta tengo un exceso de agua, porque solamente la Luna y Marte, que no lo tengo en agua, todo lo demás lo tengo en agua. Todos los personales, e incluso el maravilloso Júpiter, ¿no? Así que tengo que tratar de balancear todo ese tema de tanta agua. Digamos, el tema que quería decirles que todos tenemos, como dijo recién Marisa, todos tenemos todos los elementos. El asunto es ver cómo lo tenemos distribuidos, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es justamente ese equilibrio. Bueno, a lo largo de la vida he tenido que ir aprendiendo y trabajando esa energía, pero me llevó en realidad un gran esfuerzo personal. El tema es que también, como decía Claudia, yo al tener el ascendente en un elemento de tierra, he tratado de compensar ese exceso de agua, porque la tierra y el agua unidos construyen, es como decir, construimos un ladrillo para construir un edificio, vamos a suponer, ¿no? Es decir, pero no me tengo que pasar ni de uno ni del otro. Incluso, en mi caso, he tratado de compensar por ejemplo, esa falta de fuego o esa falta de aire o de tierra, justamente con la unión, ya sea de amistades, de pareja o de lo que sea, de las personas que llegan a mi vida, que tengan a su vez o más fuego, o más aire, o más tierra. Es de la manera que he tratado de compensar, digamos, ese tema. Y bueno, digamos, no quiero repetir más, pero es también lo que dijo Ana Regina, ¿no? Que es una energía yin, ¿no? Que es una energía receptiva. Entonces,
es también toda esa forma de compensar, ¿no? Todo ese tema. Una de las cosas que quería aclarar también, o aportar, no sé, vieron que yo por lo general hago una comparación de cómo son, cómo ver las diferentes energías. Cuando la Tierra, yo hice una comparación con la Tierra propiamente dicha, con la arena y con la roca, ¿no? Con respecto a lo que es el agua, porque siempre la naturaleza nos da esos ejemplos maravillosos. Por ejemplo, Cáncer. El cáncer es como el río, como el agua del río que nos nutre, que es la necesaria, es el agua dulce para tomarla, ¿tá? Y es la base de nuestras emociones. Y lo podemos comparar justamente con el amor maternal, porque es la que nos nutre desde el comienzo de nuestra vida. Es una energía de comienzo, por eso ustedes vieron que los ríos comienzan, ¿no?, desde lo alto para ir fluyendo, y ahí esa agua se va purificando y es un agua pura que es la que nos va a alimentar. Escorpio, ya nosotros estamos pensando que es un signo fijo, entonces es un agua fija. ¿Con qué la podemos comparar? La comparamos con un lago. Es un lago muy profundo, y en los lagos por lo general no sabemos qué hay en lo más profundo, es decir, qué es lo que habita en lo más profundo. Entonces podemos decir que es un agua como que tiene ese misterio de esas profundidades, que además, como está quieta, refleja todo lo que hay a su alrededor. Entonces la energía del agua fija de Escorpio es la que está como llena de misterios, y es la que recibe y guarda todo lo que está alrededor, ¿sí? Guarda secretos, guarda secretos. Me llevaste al monstruo del lago Ness, ¿no? Como que... Bueno, puede ser, claro que sí, puede ser que sí. Es decir, ahora cuando llegamos a lo que es el agua de Piscis, ahí ya estamos en el océano. Es un agua inmensamente grande que si uno va a decir una gota, una pequeña gota, forma parte de esa inmensidad oceánica que forma la parte del todo. Y como estamos hablando de esos misterios emocionales, ahí es que sabemos, y digamos incluso los astrólogos hablamos, de que Piscis, es decir, cobija y acepta y empatiza con las emociones de todos, porque comprende, porque todos conviven en esas aguas. Bueno, el poeta en algún momento decía, todas las aguas van a llegar al mar, que es el morir, ¿no? Porque ahí es como que se une todas las aguas, ¿no? Algo así. Pues mira, precisamente yo tengo la luna en Piscis, ahora que hablabas de esto. Tengo poca agua en mi carta, tengo un 11%. A ver, tampoco es un 1 o un 2, porque hay gente que no tiene nada, ¿no? Lo que pasa es que al tener la luna en agua, al ser un planeta personal y además ser la luna, pues es muy importante. Y encima en Piscis, pues sí, es una luna muy acuática. Y como decías, Jackie, pues Piscis, al ser el último signo, de alguna manera contiene a todos los demás. Es un signo pues muy compasivo, de mucha sensibilidad, que da mucha imaginación y que puede dar una sanación potente. Claro, y por eso, a ver, yo esta luna la vivo como una luna muy bonita, ¿no? Por la profundidad de sentimiento, la compasión, la capacidad para sentir a todos los seres sin barreras. Veo el potencial de las personas y también de las situaciones, aunque las personas me estén mostrando características no muy buenas, yo sé ver, ¿no? Lo que tienen de bueno, ¿no? El potencial que tendrían. Sabés sentir, lo sentís. Claro. Sí. Y claro, esto es muy bueno pues para motivar, acompañar, ayudar a sanar a otras personas, porque siempre estoy viendo dónde pueden llegar, ¿no? Y los trato a ver, todos tenemos nuestros momentos, ¿no? Pero cuando estoy tranquila y conectada, yo trato a la persona desde el potencial, aunque en ese momento
me esté mostrando cosas no muy positivas. Claro, todo tiene una ventaja y un inconveniente, una parte positiva y una negativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces esto me cuesta ver que hay personas que no quieren expresar esa parte, ¿no? Que viven la vida desde otra vibración o con otros intereses. Ese proceso de conexión sana con los demás no es lo que ellos quieren. ¿Y qué me puede pasar? Pues que dedique mucha energía a personas que igual lo que hacen es aprovecharse de ella, pero no para evolucionar ni en positivo precisamente, ¿no? Me cuesta a veces ver que hay alguna persona no es de fiar. Claro, todo lo que tiene de bonito la luna en Piscis también pues, puede tener esta parte, ¿no? Cuando antes hablaba Claudia, ¿no? Que tiene la luna en Cáncer. Cáncer también es muy empático, pero tiene su caparazón, ¿no? Tiene su cáscara, Cáncer, el cangrejo, pero claro, el pez no, el pez es más fluido, es todo más oceánico. Y eso hace que poner límites a veces, pues a las personas que tenemos Piscis en algún punto importante nos pueda costar. Y los de la luna en Piscis nos cuesta lo de los límites, a veces es demasiado permeable. Y bueno, y esto también me da que capte las energías de los ambientes y cuando estoy con mucha gente durante bastante rato, pues esto me pueda como cargar, ¿no? Me canse y me acaba desgastando. Que como todo hemos ido diciendo, que esto se puede trabajar y equilibrar e integrar, ¿eh? Dependiendo de cómo tú tengas a tu luna en Piscis de trabajada, pues te desgastas más o menos. Pero aún así cuesta, cuesta esto de separar las energías. También otra cosa que noto yo con la luna en Piscis es pues, que con los niños pequeños, pequeñitos, de menos de 7 años, y con los animales, pues me encanta, porque es una comunicación que ya no va tanto de las palabras, sino que es una cosa así, ellos no están tan defendidos aún y bueno, pues que aquí yo conecto muy bien. Y por ejemplo, una cosa que me pasa es que como a los animales los puedo sentir, pues no quiero comérmelos y ahora estoy pues, que no como carne ni pescado y intento evitar el producto animal. Y creo, por mucha gente que hablo que tienen componente Piscis, les pasa, les suele pasar, y a otros, pero bueno, que este punto lo lleva. También esto de que yo veo el mundo como podría ser, y por lo tanto es como una utopía para mucha gente, pero para mí no es una utopía, porque la utopía para mí es como el incentivo, ¿no?, para mejorar la realidad. ¿Esto qué pasa? Que a veces me hace querer evadirme de esta realidad que tenemos que no es tan bonita como podría ser, ¿no? Y claro, eso también es un problema, porque, a ver, la realidad no es tan bonita, pero también tiene sus cosas buenas. Y yo a veces me quedo tanto en lo que podría ser que no valoro lo que hay. Esto no está, no. O sea, yo creo que aquí también tengo yo un trabajo a hacer con quedarme que, ostras, esto sí que vale, ¿no? Lo que está pasando. Bueno, tenemos muchos elementos, como ya hemos dicho, muchos planetas, aspectos, casas en nuestras cartas. Y claro, yo no vivo todo el día desde mi luna, nada más faltaría. Pero cuando conecto emocionalmente, yo conecto con esta luna así, que a veces no es tan fácil de llevar. Bueno, y no contenta con tener esta luna, que es la que puntúa, digamos, a efectos del 11%, tengo otra luna, una luna que es la luna negra, que le llaman la luna negra, Lilith, que sería el arquetipo de la mujer rebelde, la que incomoda al patriarcado, a la que se censura, y esta la tengo en Escorpio, otro tipo de agua. Lilith es la cara oculta de la luna, en astrología se sitúa en el punto más alejado de la Tierra, en la órbita de la luna. Pero ahí Lilith está domiciliada. Sí, está en donde tiene que estar, ¿no? Sí. Está muy a gusto ahí, ¿no? La sí, porque precisamente si es la cara oculta y todo esto que estamos diciendo y está en el lado más oscuro, digamos, ¿no? Más secreto, más secreto. Ajá, con más temas como la muerte, el sexo como fusión pasional, las obsesiones, todo lo tabú, todo lo tabú. Pero también tiene cosas buenas como la capacidad de extraer de las situaciones más complejas y muchas veces dolorosas aprendizajes y una transformación importante, porque Escorpio también se trata de eso, no solo de
las cosas así más tabú, como dices, sino puede dar una capacidad muy grande de transformación. Es toda una oportunidad para mí para hacer un viaje hacia la luz, la creatividad, hacia la autenticidad, de vivir la vida apasionadamente, sensualmente, sintiendo las emociones a tope, ¿no? Y accediendo al placer y la satisfacción, que desde este lado tan oscuro parece que tiene que costar, pero ahí hay un potencial, y como ya he dicho antes, yo los potenciales los veo. Como decía una escritora norteamericana de ciencia ficción, que, bueno, premiada y que murió no hace mucho, Ursula Le Guin, ella decía que la luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes. Pues yo, para mí, esta Lilith tiene este significado. Me encantó eso. Ana, tú no tienes mucha agua tampoco, y a diferencia de mí no tienes ningún planeta personal, ¿eh que no? Sí, sí, aparentemente no tengo mucha agua, por eso le digo que siempre es aparentemente, ya les explicaré. Bueno, no tengo en mis elementos, ni mis planetas personales, o sea, ni el Sol, ni la Luna, Mercurio, Venus y Marte, no tengo agua, no están teñidos por el agua, ¿no? Y eso aparentemente puede aparentar, ¿no? Que no soy tan emocional, ¿no? Sin embargo, el agua y mi composición de la carta se manifiesta en los sociales Júpiter y Saturno, y en el transpersonal Neptuno y en el asteroide Quirón. Bueno, un poco escucharon a Claudia hablar de lo que es tener Júpiter, Saturno y Neptuno y Quirón. Tenemos lo mismo, ¿no? Solo que siempre se manifiesta diferente, porque cada carta cada persona que está diagramada por una carta es un elemento único de la naturaleza, ¿no? Entonces les cuento un poquito cómo vivo eso, ¿no? Júpiter en Cáncer para mí es como Júpiter, que es esa energía que te hace trascender, expandir, ir más allá, ¿no? Yo suelo decir que me expando llorando, ¿no? Entonces, tanto puedo llorar de alegría o de tristeza, ¿no? o emocionarme de alguna manera, así como que me mueve, como que esa agua empieza a moverse y yo me expando, ¿no? Porque es así que me expando, ¿no? Voy como entrando en contacto como si fuera un sonar, ¿no? Que me voy identificando acuáticamente, y ahí me emociono y me expando, ¿no? Entonces, así vivo mi Júpiter. También tengo a Saturno en Piscis, y Piscis y tengo Quirón en Piscis. Entonces, un poco hablando de Piscis, ¿no? Piscis es agua, es ese mar que ya que hablo, ¿no? Y es la humanidad, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo que yo me compadezco, que yo me identifico con todo que tenga que ver con lo universal, ¿no? Todos los dolores universales, los cambios universales, de lo que es universal, del ser humano, ¿no? Lo que pasa en mí y pasa en todos de una manera similar, ¿no? Como dicen que tenemos algunas cosas que son universales, por ejemplo, la muerte, el miedo a la muerte, o sea, una serie de cosas que están presentes de manera diferente, con diferentes intensidades en todos los seres humanos. Y eso para mí es ese deseo de cambiar la humanidad. Yo digo, vengo como con una necesidad de crear nuevas formas que sean buenas para toda la humanidad. Mi Saturno quiere como que algo que sea bueno para todos, ¿no? Y al tener Quirón en Piscis, yo siento ese dolor. Mi herida, yo suelo decir que es la herida de todos, ¿no? Yo he vivido en carne propia cosas que me hicieran desarrollar una tremenda empatía con el ser humano. No al acaso me desarrollé como una terapeuta, por eso, porque me duele, me empatizo con las personas en su dolor, ¿no? Y como yo digo que somos muy inteligentes, y
tengo la teoría de que elegimos nuestra configuración cuando encarnamos, y bueno, y ahí hay varias creencias que están metidas en eso que estoy diciendo, que hay que creer que nosotros elegimos y que nosotros vivimos varias vidas, ¿no? Pero bueno, yo parto de ahí, y tengo entonces, para ayudar en esta tarea que vine a vivir, Neptuno en Escorpio. Pero no está en la casa 7, como dijo que está Claudia, lo suyo. El mío está en la casa 6, que es la casa del trabajo, de los hábitos, de los métodos, ¿no? Entonces, eso todo, si yo hago una suma de esto, me ayudó a venir a desarrollar un método muy profundo. Entonces, en mi trabajo, por ejemplo, yo voy muy profundo en las causas emocionales de todo que está pasando, ¿no? Explicaciones superficiales, Neptuno podría, dice que Neptuno que rige Piscis, además, ¿no? Dicen que a veces se queda muy en el romanticismo, ¿no? En esa cosa utópica. Podría ese Neptuno como quedarse ahí, pero no, al estar en Escorpio nos lleva a las profundezas de ese lago que también dijo Jackie, ¿no? Entonces, todo eso que hablo, ojo, que lo tuve que descubrir y lo tuve que querer, desear, aprovecharlo, ¿no? No es algo que se presentó instantáneamente en mi vida. Estaba un poquito más escondidito y lo fui descubriendo y aprovechando. Bueno, más o menos así se presenta el elemento agua en mi carta y se los comparto para que cada uno se pueda ir identificando y reconociendo algo similar, porque son todos aspectos que nos han tocado a muchos, porque son tránsitos muy, muy largos, ¿no? Así que bueno, y así se presenta el elemento agua en mi carta. Bueno, una pregunta que me está surgiendo acá en la conversación es cómo se vive ese exceso de agua, ¿no? Y creo que son varias respuestas. Este exceso... Aquí le preguntamos, ¿no? Muy susceptible con las emociones de su entorno, ¿no? Esa es una primera característica. Claro, es complicado, ¿sabes, Marisa? Hablando a nivel general, y resumiendo en definitiva todo lo que han estado hablando todas ustedes, es tal cual. Es ese exceso de empatía, es eso de sentir lo que el otro siente sin que te diga nada, porque no te dice nada, igual lo estás sintiendo, pero al mismo tiempo es ese temor a esa vulnerabilidad, porque decís, lo sentís tan igual que el otro, que te está pasando a vos y te está doliendo a vos, y tu dolor, ¿viste? Lo tenés que aprender a manejar. Incluso lo que recién estaba diciendo Ana Regina, que aunque ella no tenga acceso de agua, es llorona, yo soy sumamente llorona, ¿no? Y a veces, digamos, como que necesito esa contención, de repente, de tener al lado una persona que no tenga tanta agua para poderme equilibrar interiormente, ¿entendés? Porque es muchísimo lo que uno siente, ¿viste? Y a veces te caes en la profundidad del lago, ¿viste? Si decís, ¿y cómo floto de acá? ¿Cómo salgo? ¿No? Y esto que dice, por ejemplo, yo que tengo la luna en Piscis, yo no conecto mucho porque no tengo mucha agua, pero cuando conecto con esta luna lo que siento es eso, que es que parece que me ahogo en la emoción, ¿no? Me ahogo, sí. Exacto, tal cual. Pero también son muy influenciables, ¿no? Y si tú no logras armonizar con estas emociones, te puedes dejar fácilmente arrastrar por ellas, ¿no? Claro, es decir, a veces me dejo llevar... Por favor, no perder esta idea. Pero esto de no armonizar y de sentirse arrastrada también te puede llevar a sentirte muy cansada, muy extenuada, sin mucha acción, ¿no? Y atender a resguardarte en tu burbuja para escapar. Esto de tener tiempo a solas conmigo misma, por ejemplo. Muy necesario, muy necesario. Sí.
Porque Ahora, puede ser en la melancolía y en la depresión, ¿no? Ese resguardarte, ya no quiero tener ese contacto porque me hace daño también. Sí, cierto. en mi caso particular, por suerte, no he entrado en momentos de depresiones dentro de lo emocional, no he caído, pero sí he caído en somatizar las emociones, Claro. a tal punto que, bueno, ya todos saben, ¿no? He desarrollado una diabetes por temas emocionales. Es decir, cuando el momento que me fue más difícil en mi vida, que era como que no podía canalizar todas las emociones tan fuertes que me estaban golpeando, tácate, se me despertó una diabetes. Es verdad, y esto, no saliendo de la astrología, sino complementando la astrología, hay un factor genético, sin lugar a dudas, pero después en algún momento también dentro de la astrología vamos a hablar de lo que es la genética astrológica, pero es decir, hay un factor genético, ¿tá? Pero cuando las emociones, que es donde tenés que manejarte en la vida, te superan y vos querés ser fuerte porque tenés que plantarte, porque tenés que estar en este mundo real, en este mundo 3D, ¿no? Y tenés que seguir trabajando y tenés que seguir actuando y no tenés que mostrarle tu cara dolorosa al resto. ¿Qué pasa? Eso va hacia adentro, porque como acabamos de decir, todo lo que es afuera es adentro, todo lo que es arriba es abajo y viceversa. Cuando uno se trata de contener, ¿qué pasa? Esas células, digamos, esa vibración energética se va para adentro, y cuando va para adentro te enferma. ¿Y dónde te enferma? Donde tenés justamente el problema. En el caso mío, como era emocional, indudablemente, ¿qué me afectó? Inclusive me afectó, y esto es un adelanto, esto es una avant-première para otros momentos, me afectó la luna, porque la luna, ¿tá? Es decir, ¿qué es lo que va a, en cierta forma, a regir la luna? El páncreas. Y el páncreas es justamente donde se genera, ¿no? la hormona que nivela la insulina. Y de ahí fue que me vino diabetes. Fíjate qué interesante, ya que tú tienes luna en Géminis, Y que es tengo luna en Géminis. que hace el análisis de las emociones. Hice el análisis. ¿No? Entonces, ¿cómo tenemos que aprender en la vida? ¿No? Como que tú dices genético, pero el genético es un hábito en la familia, ¿no? Entonces, es Que el se ve hábito también que se ve también en las cartas de lo que natales. se siente, ¿no? Entonces, uno te afecta para que tú puedas trabajar, ¿no? Claro. Además de esto, el efecto de agua te hace funcionar como una esponja, ¿no? Que capta todas las energías de tu alrededor y te sientes cuando estás en un entorno armónico, pero cuando estás en un ambiente donde no reina la armonía, donde hay conflicto, donde no hay mucho entendimiento, te sientes fatal. Eso es porque las captas, ¿no? La luna en Piscis se siente fatal, ya te lo digo yo. Bueno, y la luna en Cáncer aún más, ¿no? Si tú tienes luna en Cáncer y en la casa no estás bien, pues no vas a estar nunca bien, o sea, es como totalmente perdido, ¿no? Emocionalmente te vas a sentir muy mal. Entonces también es importante, si tienes luna en Cáncer, cuidarte, ¿no? Y ver la capacidad de decir, bueno, necesito cuidarme, porque si no te encierras y ahí sí puedes entrar en depresión, ¿no? De no tener ni afuera y en tu casa tampoco. Entonces hay que equilibrar. A mí algo me parece bonito estudiar la carta natal, de conocernos a cada uno, es ver cómo fluyen las energías, ver dónde tenemos los planetas, los aspectos. Es un autoconocimiento, es un proceso donde vamos viendo cada una lo que tenemos y cómo nos sentimos, por qué sentimos así. Y si vemos esto, nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a entender por qué estamos aquí, cuáles son nuestros problemas, nos ayuda a entendernos. Y gracias a este grupo, por ejemplo, que hemos organizado, nos estamos cada vez creciendo más y es rico ver cómo vamos conociéndonos nosotras mismas y a nuestro entorno, ¿no? Es muy terapéutico, sí. Es Ahora, terapéutico. Las personas con exceso de agua, exceso de este elemento, se identifican mucho con el sufrimiento de los demás, sobre todo los Piscis, ¿no? Y muchas veces van a querer paliar, van a querer ayudarlos, ¿no?
Esto los puede llevar a descuidar sus propias necesidades, a olvidarse de sí mismos. Es un poco lo que dijo Isa, ¿no? Y otras veces se ocupan del resto para llenar, para ocultar un vacío interior que buscan llenarlo ayudando a otros, ¿no? También les cuesta poner límites y esto los puede llevar a sentirse muy agotados, extenuados mental y físicamente, con ganas de evadirse para no sentir esa mochila, ¿no? de emociones intensas, ¿no? que las desbordan. Y por último también quería hacer me estaba olvidando algo muy importante, que es esa necesidad de proximidad, de intimidad, de conexión muy fuerte que hay de los signos de agua, ¿no? con el otro. Y esto muchas veces puede llevar a ser personas muy absorbentes, ¿no? Y a tratar de mantener los vínculos o los afectos junto a nosotros, muchas veces o algunas veces desde la sobreprotección, otras a través de la manipulación o de la victimización, ¿no? Y en eso hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? Ahora, hay una relación estrecha también entre salud y emocionalidad, ¿no? Un exceso de agua puede ser que la persona sienta pues esa carga emocional intensa y puede tener consecuencias para la salud. Pero en general, estos son un poco los riesgos que podría tener un exceso de agua, ¿no? Pero en la sensibilidad propia del agua de ninguna manera significa debilidad, ¿no? Bien canalizada, bien encauzada esas respuestas emocionales, el agua te da mucha fuerza, mucho poder, ¿no? Y aquí también quiero recordar la frase de un célebre pensador que decía, a ver, déjeme acordar, el agua vence la última batalla cediendo, que me pareció muy, ¿no? Elocuente, ¿no? La frase esa, ¿no? Tiene mucho poder el agua. Es el elemento de la transformación, no se puede transformar sin el agua, ¿no? Sin el agua, exacto. Bueno, si uno mira la carta natal, perdón que me surgió esto, cuando uno mira la carta natal, todos los signos en cuanto a los elementos empiezan con un signo de fuego, ¿tá? Es decir, el fuego, tierra, aire, agua, y después empieza otra vez fuego, tierra, agua, aire y agua, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a Piscis. Quiere decir que en la evolución es el fuego que es el que inicia y se llega a la espiritualidad que es el agua. Perdón, una pequeña acotación. Bueno, no, creo que ya estamos bastante largo el vídeo, había otros temas para tratar, pero creo que podemos hacerlo en el siguiente, que es un poco hablar de cuando muchos nos preguntan o nos han dicho, ay, ¿qué pasa si no tengo ningún planeta en un signo? No tengo nada, entonces, ¿qué hago? No tengo nada, no tengo... Entonces sí hay, ¿no? Sí se puede, todos tenemos el desarrollar esos elementos. Lo que tendríamos que ver y observar es el regente de esos signos. Entonces, si el regente de Cáncer es Luna, pues yo miro dónde está mi Luna. Si mi Luna está donde la tengo, en otro elemento, en otro signo, en otro sitio, pues ahí, ¿no? Es donde yo estoy sacando esa emocionalidad, por ejemplo. Pero eso lo podremos ver en el siguiente vídeo y hablar un poquito más sobre este tema. ¿Qué te parece, podemos Isa? hacer un poco de resumen, ¿no? De lo que hemos dicho así, un resumen pequeño, porque ya nos hemos extendido en los vídeos, y dar indicaciones sobre cómo equilibrar, ¿no? Cómo equilibrar el exceso o la carencia en las cartas en general, porque ahora hemos ido hablando de nuestra carta, pero hablaremos más en general. Y también una cosa que pensamos que podría interesar a los que nos miráis es que nos apuntéis en los comentarios alguna posición vuestra en algún elemento que queráis que igual comentemos en un próximo vídeo, y podemos comentarla. Evidentemente será una cosa así más superficial y general, porque si se quiere una cosa más concreta de la carta particular se tiene que hacer otro tipo de estudio. Hay que hacer la carta natal directamente de la persona, que es única, ¿verdad? Sí. No, y otra de las cosas que iba a decir, que justamente yo quizás, vuelvo a repetir, como maestra que soy, siempre pienso en los niños, ¿tá? Que como, digamos, los adultos que acompañan a esos niños, padres, maestros, tutores, quienes fueran, es decir, que lo puedan conocer a su hijo, a su nieto, yo qué sé, al que tengan a su cargo, que comprendiéndole
En este caso estamos hablando de los elementos y después así sucesivamente, conociéndole después la carta, como dijo muy bien Isa, que nosotros estamos abiertos también a que nos hagan la consulta, ¿sabes? Que podemos estudiarle la carta a quien sea. Pero a mí me preocupan mucho los niños porque son como, en cierta forma, el futuro, es la base, es cuidarlos emocionalmente y cuidarles también, digamos, sus formas, sus habilidades, realzarles sus habilidades y sanar aquellas cosas que de repente no están tan bien, pero que les podemos ayudar a que las puedan superar, ¿verdad? Pues sí. Sí, no sé, si no queréis decir nada más, igual lo podríamos dejar aquí hoy, ¿no? Claro. Pero Sí, me parece que ya extendimos bastante por hoy. Hasta el próximo vídeo, entonces. Sí. Muy bien.